ocurre, pero también yo creo que a veces es momento de reflexionar. Yo sé que este 2023 ha sido un año muy convulsionado, Ani y amigos televidentes, mucho problema. La verdad es que los políticos nos han tenido enredados en muchas cosas y es por eso que a veces necesitamos palabras sabias, palabras que nos llenen desde el corazón. Y es por eso que hemos invitado esta mañana al padre Víctor Ruiz para conversar con él. ¿Cómo podemos encontrar la paz los hondureños? Porque en 2009 decían tocamos fondo, después pasó el 2017 y no tocamos fondo, ya vamos por el 2023 y no tocamos fondo. Entonces, ¿en qué momento nosotros los hondureños tenemos que cambiar esa actitud para aprender a vivir y a convivir en paz? No ha sido un año fácil el 2023 para nadie, venimos de una pandemia también, pero algo interesante. El fervor religioso se mantiene y se mantiene vivo y eso es lo importante. Pero ese es el tema que vamos a abordar en breves instantes aquí en Diálogo de Impacto, pero antes vamos con Ani, quien tiene importantes informaciones. Gracias, licenciada, y es muy importante porque hay que aprender a lidiar, hay que aprender a convivir con lo que tenemos. Lamentablemente, eso es lo que se vive en nuestro país, una crisis política que al final afecta directamente las emociones y cómo se comporta la sociedad de una manera. Pero bueno, todo esto lo vamos a analizar hoy en Diálogo de Impacto, pero antes le vamos a presentar un resumen de noticias en nuestras 5 de Impacto. En audiencia de declaración de imputado, un juez dictó detención judicial para Santos Guillermo Rivera, relacionado con el caso del accidente del autobús carretera hacia Olancho. El acusado de los delitos de homicidio con duelo eventual, lesiones, conducción temeraria y omisión del deber del auxilio. La audiencia inicial será el próximo martes 12 de diciembre a las 8:30 de la mañana. Autoridades edilicias aseguran que se ha logrado reducir el terrible tráfico vehicular en la capital, por lo que en enero se estarán anunciando nuevas medidas para el descongestionamiento vial, entre ellas la consulta ciudadana para implementar el Hoy No Circula. La Embajada de los Estados Unidos en Honduras informó que el senador estadounidense Tim Kaine encabezará una delegación del Congreso que visitará Guatemala y Honduras para reunirse con funcionarios electos. Según el documento, los legisladores abordarán estrategias para fortalecer la prosperidad y la seguridad en la región. El tercer frente frío de la temporada hizo su ingreso al territorio hondureño y las autoridades del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos advirtieron del descenso de las temperaturas en todo el territorio nacional. Así lo confirmó el pronosticador de turnos. Un policía municipal resultó con heridas en su rostro y manos debido a la explosión de un mortero. Asimismo, otro agente municipal presentaba daños leves en su rostro, quien fue atendido en el lugar donde se realizaba la destrucción de la pólvora. El percance ocurrió en el momento en el que aniquilaban los explosivos decomisados en mercados capitalinos. Gracias por estar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto. Hoy vamos a tener un tema de mucha reflexión, porque yo sé que nos sentimos atribulados, confundidos, con lo que muchas veces las personas que nos dirigen toman decisiones. Y cuando les pregunta, todos se sacrifican por Honduras, todo por Honduras, pero no es así. Al final, los intereses personales se interponen sobre los intereses de un país. Y eso es lo que está sucediendo. Veamos lo que ha ocurrido en este 2023. No ha sido un año nada fácil, nada fácil. Si bien es cierto, tenemos problemas heredados, pero también se nombraron autoridades para que buscaran soluciones. Tuvimos un año, si ustedes recuerdan, en un inicio de protestas y tomas de carretera. Era horrible. Como decían, tranques por todos lados. Luego tuvimos la sequía que dejó el fenómeno del Niño, que nos ha impactado grandemente, que vamos a tener consecuencias en el 2024, porque se perdieron muchas cosechas. Y esto es producto del cambio climático. Recrudeció la violencia.
Somos el país, por ejemplo, con mayor casos de femicidios en América Latina. Estamos en un estado de excepción, pero los resultados no han hecho bajar esos hechos violentos. Y es lo que debe de llamar a reflexionar. Y como dicen, y para ponerle la cereza al pastel, nuestra clase política enfrentada, como demonios, peleando ¿qué? Impunidad. Y esa es la realidad. Si sumamos a esto, la gente cansada, hay una crisis migratoria sin precedentes en Honduras, interna y externa. Miren, me hizo reflexionar a mí el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, Edberto Facusé, porque hizo una reflexión que me hizo pensar un poquito en Honduras. Dice, ¿cómo es posible que estemos dejando ir a nuestros jóvenes? El pueblo hondureño está pagando por su educación. Ya cuando están educados, migran. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Trabajando para el otro país. Y es interesante porque nos hace reflexionar. Estos chicos se forman aquí en Honduras, crecen aquí en Honduras y cuando ya están formados, pues, se van, porque no hay oportunidades. Hablan de generar empleo, pero nadie quiere generar empleo. La pregunta que nos hacemos es, ¿cuándo los hondureños vamos a recuperar la paz? Para esta misión, tenemos aquí a una persona que es muy querida a nosotros aquí en BTV y goza de todo nuestro aprecio, el padre Víctor Ruiz. Y yo a quien le agradezco infinitamente conversar sobre estos temas, porque no se trata de religión, no se trata de política, se trata de conciencia, o sea, de valores. Gracias, padre, por estar aquí con nosotros. Muy buenos días, Emma, muy buenos días a su teleauditorio, por supuesto. Es un día especial y al escuchar con esta entrada lo que va a ser este programa, pues permítame anunciarle a la gente que hoy causa tanta alegría la concepción de María. Para todos nuestros feligreses, a los fieles católicos, hoy celebramos la Inmaculada Concepción de María, que es un dogma de fe para nosotros y además pues celebramos a nuestra Virgencita. Nosotros la tenemos aquí en el auspicio del patrocinio o el patronazgo de Nuestra Señora de Suyapa, Inmaculada Concepción de María de Suyapa. Y además, pues de cara a la Navidad, estamos en la primera semana del Adviento y nos movemos en estos términos de la reflexión y, como usted decía, en la conciencia de la fe como una fuerza potente, poderosa, que debe movernos también por caminos de esperanza, por caminos de verdad, de justicia, de libertad y de paz. Todo esto para decir, bueno, frente a lo que vivimos, un mundo tan convulsionado, tan fraccionado, un mundo tan polarizado, tan desgastado, sobre todo porque se ha diluido lo esencial, la fuerza vital de la fe, y desde ahí, pues, aquellos parámetros de las buenas costumbres, los principios, la moral, la ética, que quizás se han dispuesto de una manera muy cosmética o no se han dispuesto en ningún ámbito, sobre todo si se habla en términos políticos. Y qué pena, cuando escuchaba yo esto decía, es que la política es una ciencia que no se debe improvisar. Y el problema de nuestra política, que raya en la politicaría, es que no tiene aquellos que se han dispuesto y se han preparado, aún estando tantísimos años en el ámbito político, porque se volvieron no precisamente militantes o científicos políticos, sino en fanáticos. Y hay mucha alienación en este ambiente, en este contexto. Alienación ideológica y luego términos que se utilizan en el lenguaje mismo de el oficialismo, el que está en la oposición, en lugar de buscar convergencia, de buscar unidad, de buscar sobre todo respuestas y unificar para realizar, sobre todo aquello que usted decía como final de la entrada, ¿cuándo vamos a tener la paz? Mejor empecemos por construirla, porque
Y aquí es bien importante. Y antes de hablar de la construcción de la paz, les muestro este tuit que me llamó poderosamente la atención. Es el repique de campanas en Nicaragua. Esto pasó anoche en León, en la Real Basílica Central de Asunción de la Bienaventura Virgen María, quienes recorren todos los barrios de la ciudad acompañados de gigantes y enamorados cabezones. Esta tradición se realiza en toda Nicaragua. Pese a todo lo que está ocurriendo, y usted hablaba, estamos conmemorando justamente hoy lo de la Virgen de la Inmaculada Concepción. Y yo tengo entendido que Nicaragua es la patrona. Es la patrona de Nicaragua. Vean esto, y es como dicen, cuando la fe mueve montañas. O sea, esto a mí, ayer que lo estaba viendo... Es la gritería, es una devoción tan significativa, con una identidad arraigada en este pueblo, en Nicaragua, y también entre nosotros, porque pues se hace como una especie de germen positivo que se cultiva, y qué bonito que a pesar de la realidad y la situación que viven en Nicaragua, la fe no se detiene, porque pues eso, el Señor también abre caminos y sobre todo extiende esos parámetros para que nos podamos ver identificados. Este es un signo de esperanza, de que haya un movimiento mucho más fuerte, quizás que las posturas humanas o a veces que las limitantes humanas. La fe siempre abre paso, abre camino. Y bueno, lo vemos en este pequeño tuit. Podemos ver muchas manifestaciones de la fe a lo largo y ancho de toda la región, celebrando hoy a la Purísima, como le llaman en Nicaragua. Y aquí se tiene también tradición en algunas de las parroquias de la ciudad, sobre todo se va a ver así en el departamento del Paraíso. La catedral dedicada a la diócesis de Danlí está dedicada también, y tienen una fiesta con todos los, digamos, aditamentos. Todos los honores, como hacemos nosotros. Toda la fiesta patronal. Entonces, los rasgos de la fe, digamos, visten sobre todo la esperanza de un pueblo que se ve muchas veces traicionado, engañado, se ve desencantado por la propuesta humana que no tiene equilibrio, que no tiene sobre todo cimiento, porque pues eso está basada muchas veces en las alienaciones de las posturas personales de algunos que intentan la política, pero que no deberían estar ahí de ninguna manera. O sea, usted habla de esa alineación, ¿va? De alienígenas, o sea... Alienación. Sí. Es como una idea muy escasa. Exactamente. ¿Y es lo que está viviendo nuestra clase política, padre? Sobre todo por esa idea de querer importar estos principios o estos propósitos ideológicos que no son realmente funcionales, sino más bien una especie, digamos, de parapeto, de máscara para manifestar una posición que no la llevan para decir, el socialismo. Decía Margaret Thatcher, primer ministro de Inglaterra, decía, el socialismo es una especie de idea de unos intelectuales pretenciosos de cambiarle la vida a los pobres. Pero si son pretenciosos, no es que sean realmente gente que iba a hacer concreta y correctamente las cosas. No podemos vivir de pretensiones. Y de pronto eso es lo que desgasta la idea de un socialismo o la idea de un comunismo, la idea de una posición o de una figura política, porque si no es real, si no es verdadera, desgastar, por ejemplo, lo que existe, la democracia. Hacer media en esto y luego volverlo como una especie de aberración. Hemos vivido en democracia tantísimo tiempo y ahora se supone que esto no funciona, entonces vamos a aplicar lo otro. Pero tiene que aplicarlo gente que sepa y gente que pueda. Que sin perder la esencia digamos, lo que decía al principio, la política es una ciencia. Yo lo aplico es una ciencia de la gestión. Gestionar para el bien común, para la justicia, para la libertad, para la oportunidad para todos. ¿Está Honduras preparada para un cambio de su democracia? No. Por lo mismo. Somos escasos o muy carentes de educación. Cuando analizamos esto, lo vemos desde ese punto de vista, porque yo creo que a veces tenemos que ser reflexivos nosotros. Yo les digo, Honduras solo tiene dos problemas serios: salud y educación. Inicialmente. O sea, es el origen de todo.
o sea, por parte de la clase política, pues, o sea, en la parte el área política, ¿verdad? Obviamente esto ha debilitado nuestros valores como sociedad, ha debilitado muchas cosas como sociedad. Entonces yo a veces me pongo a reflexionar también, ¿verdad? Digo yo, ¿y por qué no invertimos todo el presupuesto en salud y educación y solucionamos ese problema? Si quisiéramos salir adelante. O sea, y yo no es que sea ciencióloga, ¿va? ni politóloga, ni nada, simplemente soy una ciudadana común y corriente que he visto tanto. En clave de, digamos, de opinión o de análisis como ciudadano, con derecho, yo creo porque que pagamos impuestos, entonces, por eso tenemos derecho a hablar. No solo eso, el hecho de tener una identidad ciudadana ya de por sí nos atribuye un derecho. Y es el hecho de que nosotros, desde el sentido común, veamos cómo si no tenemos ese potencial de la educación que vaya forjando la humanidad, la personalidad, el carácter, la civilidad o la sociedad en general, entonces carecemos de los preventivos, digamos, para una buena salud, no solamente la salud físico-biológica, sino también la salud mental y, ¿por qué no también la salud espiritual? Precisamos no solamente la educación en virtud de las letras, de la academia, de la historia, de lo social, de la literatura, también necesitamos educación espiritual. Precisamos educación espiritual y parto de esto diciendo, necesitamos reeducarnos en la fe para concebir, para el caso, gracias como el don del temor de Dios, el temor de ofender a Dios, de romper la alianza con Él, de sacarlo del presupuesto de nuestra práctica humana, de nuestra cotidianidad. Si no lo tenemos incluido, pues eso, estamos perdiendo como esos ingredientes o esos insumos que van a generar una construcción integral de nuestra vida personal, de nuestra vida familiar y de la comunidad en general. Educación. En términos muy amplios, educación no es solamente el ABC de la escuela. Educación también es valores, principios morales cristianos que vienen de la casa, que deben también constituirse en familia y desde luego aquellos principios y valores que deben también ser adquiridos dentro de la congregación religiosa, sea de la iglesia católica o de la iglesia evangélica, pero que sean sólidos, que no vayan a decantar de repente otra vez en fanatismos y en formas que más bien someten en un cierto rigor de miedo antes que el temor. El temor es principio de la sabiduría, dice el libro de los Proverbios, y nos puede llevar por buenos caminos, porque como se lee en el Principito, caminando recto se llega más lejos. Y entonces por ahí yo creo que... Pero nosotros como que andamos en zigzag, padre. Pues yo no sé si en zigzag o en una espiral sí, o en un círculo vicioso y en muchas situaciones en las que pareciéramos no tener un horizonte, pareciéramos no encontrar la luz al final del túnel, porque no solamente es el espiral y el zigzag, sino además lo nebuloso y lo oscuro de este andar que de desaciertos, repito, no solamente en el ámbito político, hay desaciertos económicos por las malas decisiones que se toman, no solamente desde arriba para abajo, sino abajo. La gente vive en este tiempo, en esta época, los centros comerciales llenos y los bolsillos vaciándose o endeudándose. Desaciertos en malas decisiones, toma de malas decisiones. Entonces, necesitamos también educación en términos de las finanzas, de la economía, de la administración. Usted toca un tema que lo quiero como fusionar, ¿verdad? Hablamos de esa pérdida de valores, esa pérdida de esa falta de reeducarnos en la parte de los valores, principios, en la fe, y también en esta parte del manejo de nuestra vida, ¿verdad? Porque también aquí viene, y aquí entra un tema, la migración. Y yo siempre he sostenido que el costo social de la migración para un país como Honduras es altísimo. La gente dice, incrementamos las remesas, que las remesas representan el mayor porcentaje del Producto Interno Bruto de Honduras, que culminan con orgullo. Pero el costo social que nosotros tenemos, lo vemos en las calles. Niños que crecieron sin sus padres. Niños que muchos de ellos fueron abandonados por sus padres.
Lo vemos aquí en la ciudad. En la ciudad. Pero hay que ver también en tierra adentro. Ajá. Este tema de la migración también tiene que ver con esto, de qué tipo de decisiones se toman para dar oportunidades, para generar, no digo solamente fuentes de empleo, sino para propiciar iniciativas que la gente, inclusive teniendo su casita y a lo mejor una parcelita, pudiera, con iniciativas de buena educación o de la precisa educación, sacarle provecho a su tierra. Sí. Ponerse a cultivar. Van a decir, no, pero es que el cambio climático, ya no hay agua, en los bancos con los préstamos no hay semillas, no sé qué, no sé cuánto. No, es cuestión también del reencuentro, del diálogo, de la verdadera convivencia ciudadana que nos permita acuerparnos. Uno pone la tierra, el otro pone la iniciativa de las herramientas y así, al conjuntar iniciativas para sacar adelante progreso comunitario. Esto no es un asunto de ideologías y de formas pretenciosas, sino simple y sencillamente un asunto digamos, de convicción, de identidad, porque si bien es cierto, sabemos de que muchos hermanos, amigos, conocidos y familiares nuestros se van como migrantes con carreras universitarias tituladas, inclusive con especialidades y posgrados, etcétera, y cuando van a países de primer mundo, su trabajo allá es muy simple. Si bien es cierto, le genera algún tipo de recursos, pero por decir, cambiamos de horizonte por la falta de oportunidades allá, pero reducimos nuestra esperanza de vida, o reducimos nuestra condición, nuestra dignidad, digamos, abajando ese criterio de, pues, yo me preparé en la ciudad, me preparé, me titulé, me gradué para ir a terminar, para el caso, en algún lugar donde, digo, no estoy desacreditando el mérito de un trabajo, pero si alguien que se tituló termina trabajando como vigilante o termina trabajando como conductor de un autobús y eso, digo, da por descontado el esfuerzo, el empeño, el tiempo, la dedicación de aquella preparación anterior. Si son nuestros hermanos allá en tierra adentro que de repente tienen poca, digamos, instrucción académica y dicen, no, pero tengo la fuerza y yo me cruzo el río Bravo y allá me encuentro con mis parientes y Y viene, como decía usted, en el costo social, el olvido y el abandono de sus raíces. Dejan a sus papás, como de igual manera dejan a su esposa, dejan a su familia, y que entonces esto viene de la disfuncionalidad de la familia y viene de esto. Nos encontramos a niños o a jóvenes que de repente no han tenido esa integración familiar y entonces carecen de elementos importantes para poder tener un desarrollo integral en la sociedad. Y entonces también, como decía usted, el costo social de la migración no apunta solamente a esto del abandono, sino también a esa pobreza mental de abandonar no solamente el patrimonio familiar, sino también el patrimonio personal de identidad e ir allá y parecer prósperos. Es cierto, como decía, de repente hay unos que le han sacado provecho y han mandado en sus remesas y le mandaron a la familia y construyeron la casita y sacaron un negocio adelante, pero el costo emocional de esa disfuncionalidad al desintegrar la familia es grande y es desgastante también. Sí. Y esto es lo que nos debe llamar a reflexión. Yo siempre me he preguntado así, realmente debe ser horrible tener que abandonarlo todo por diversas razones, o sea, ya sea economía, ya sea la misma delincuencia, porque es otro problema grave, ¿verdad? La migración forzada, que le llaman el desplazamiento forzado. Entonces, pero digo yo, debe ser lo más horrible tener que dejar todo. El miedo. Todo porque, el miedo. Y el miedo. Y somos un país que vivimos en el miedo, padre. Lamentablemente. En el desacierto, en la incertidumbre, ¿qué va a pasar mañana? Y esto decía, el miedo pues paraliza, es contrario a la fe y desgasta. Entonces, en un plano de me veo obligado a irme o a renunciar a todo, a dejarlo todo, es interesante que ahí es donde viene. Ayer en uno de los textos de la liturgia de la palabra en la Santa Misa se leía un pasaje del profeta Isaías y decía, tenemos una ciudad fuerte, el Señor ha construido murallas y baluartes para que nosotros podamos saber que tenemos un Dios que viene a nuestro favor, entre líneas. ¿Cuál es las murallas y el baluarte? No es solamente una edificación de seguridad, sino los baluartes
y las murallas de la fe, la esperanza, el incluir a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Nos hacen una ciudad fuerte, una familia fuerte, nos hacen personas fuertes. Es decir, lo que había pasado en ese momento, como se había visto el pueblo de Israel asediado por fuerzas extranjeras, podían perder hasta la identidad y todo, pero Dios vino a su favor y apartó aquel oprobio, y cuando ellos dijeron tenemos una ciudad fuerte, es porque contaban con un Dios liberador, con un Dios salvador, y que además unificó e integró, porque todos creían en un solo Dios. De pronto nos hace falta potenciar esa fuerza para que tengamos también una ciudad fuerte, un país fuerte, teniendo a Dios como centro y principio de ese baluarte, de esas murallas que, a pesar del miedo, de los desaciertos, de la incertidumbre, de la impotencia que provoca la injusticia social, la mala administración y luego estas formas, digamos, de la falta de equidad en cuanto a las cuestiones financieras o económicas, que pudiéramos nosotros tener esa fortaleza de unificar. ¿Por qué nosotros estamos sumidos en una crisis, decía yo, de espiral y nebulosa? Por la falta de diálogo, la falta de entendimiento, el rompimiento de relaciones. La mala convivencia social produce inseguridad, produce violencia, produce el estar por encima del otro, y respetar la libertad, la dignidad del otro, por la falta de entendimiento. ¿Y qué es lo que nos hace falta? Unirnos en algo. Recuerdo cuando el padre Ovidio en alguna ocasión decía, hay 3 cosas que unen a Honduras: la Virgen de Suyapa, el fútbol y la política. ¿Qué ha hecho la política? Dividirnos. ¿Qué hace hoy por hoy el deporte? También nos ha dividido, como las barras, por ejemplo, en el estadio se pelean unas contra otras en el fanatismo de un, digamos, que deporte rey, el fútbol. Ya está. Y entonces, si vemos lo que nos queda para unirnos, es la fe. La fe. Ahora bien, ¿cómo retomar esto? ¿Cómo hacerle entender a nuestra clase política de que tienen que, por ejemplo, hay un mandato claro, las elecciones fueron claras, no le dieron mayoría absoluta a ningún partido político para que se sentaran a negociar, a repartirse el pastel, porque eso es la política, y a muchos se enojan porque uno dice, es repartición, es repartición. ¿Cuál es el llamado que se debe de hacer a nuestra clase política en estos momentos, cuando ya estamos finalizando el 2023, que no fue un año tan halagador, y comenzamos un 2024 y ya con miras a unas nuevas elecciones? Pero eso lo vamos a ver después de pausa, así que no nos cambie, que ya volvemos. Estamos en esta entrevista con el padre Víctor Ruiz, de mucha reflexión. Reflexión porque estamos finalizando el 2023, pero también estamos entrando a la época navideña. Yo sé que para muchos es compras, pero para otros también es de reflexión, de unión familiar, de retomar esos valores, retomar esos principios en un entorno tan sencillo como lo es la familia. Porque ahorita que estábamos en la pausa, el padre me explicaba algo interesante. Cuando hablamos de política, no solamente nos referimos a los políticos. Padre, aquí le cedo para que comparta con nosotros, porque es interesante. Nos quejamos de tantas cosas y muchas veces nosotros impulsamos esas malas prácticas desde nuestras casas. Bueno, es como redefinir, ¿verdad?, el término de la política. Decía yo, la política es una ciencia que no debe ser improvisada, que en la medida de lo posible debe ser también una práctica cotidiana, no solo en el ámbito de lo que pueda significar una institucionalidad del sistema de gobierno, etcétera. No, la política es esta ciencia de la gestión, y para el caso, si la llevamos al plano doméstico o a la familia, podemos hablar de cómo se gestiona, cuál es la política de la familia cuando se gestiona, por ejemplo, la educación. No se gestiona solamente una escuela que sea bilingüe y que sea la mejor, o una escuela barata que sea pública y esas cosas, sino la calidad de la educación, en virtud de
generar buenos ciudadanos dentro de una familia. ¿Cómo se gestionan las finanzas cuando trabaja papá y mamá y cómo se administran? Esto también es gestión para ver qué es lo que conviene comprar, si vamos poniéndole agregados a la casa, si se compra la casa hoy por hoy, y cómo se van gestionando las formas administrativas, financieras de los recursos económicos. Luego se gestiona también el tema de la fe. No podríamos pensar, es una política, ¿no? Gestionar que, bueno, a mí me gusta tal parroquia, a mí me gusta tal iglesia, entonces nos vamos a ir por separado. Bueno, no se puede hipotecar la fe, tenemos que también conjuntar el principio de cómo nosotros vamos a construir de manera integral algo consistente, algo sólido, algo de verdad definitivo. ¿Por qué? Porque cuando papá y mamá están juntos y deciden, para acaso, unir su vida, comprar una casa, establecer un proyecto de vida, de familia, tener los hijos, empiezan a gestionar, a tomar decisiones y las van a redirigir hacia aquello que, cómo quieren verse cuando sean papás, cómo quieren verse cuando sean abuelos y cómo quieren ver a sus hijos o cómo quieren ver a los hijos de sus hijos. Es pura gestión y que tiene un principio, digamos, de la política. Entonces ahí se ve el bien común de los miembros de la casa, se ve también la integración, la unidad, el entendimiento, cuáles van a ser las normas y las formas, las reglas con los que papá y mamá van a ir forjando carácter y personalidad en los hijos. A mí me sorprende para el caso que abuela está cuidando a los nietos porque papá y mamá trabajan y de repente con ciertas facilidades o con ciertas dificultades le pregunta, ¿ya está la comida? No, yo quiero hamburguesa, no, yo quiero pizza, no, yo quiero lo que sea. Y entonces ahora hay que darle a cada uno complacencia. No, en nuestro tiempo estos son los frijoles y se los zampa. Sí. Y no había quién. Esta es la sopa de frijoles y esto es lo que hay. Como que, y no, aquí está con la faja. Y entonces eso ciertas gestiones que permitan esto, confirmar, afirmar una integración de carácter, de personalidad para ser gente de bien. Estamos de cara a la Navidad y que en la mesa tiene que haber, además de torrejas, pavo, pierna de chancho, quién sabe cuántas otras cosas, porque hay que complacer el paladar de cada uno. Bueno, y si solo ajusta para el arroz con pollo, hay que comer arroz con pollo. Arroz con pollo. Entonces, ¿cómo gestionamos estos tiempos, esta época de fiesta, de regocijo espiritual? Porque, pues, hasta inclusive hoy por hoy se discute, no, yo voy a ir a misa en la mañana y yo voy a ir a misa en la tarde. Fíjese en un pequeño detalle, y lo digo porque pues tenemos el canal abierto para decirlo. El Adviento tiene 4 semanas, tenemos 4 domingos que están marcando este tiempo rico de preparación a la Navidad. Y resulta que el 24 de diciembre es domingo. Y entonces tenemos en la iglesia, particularmente el domingo por la mañana, misa del 4.º domingo de Adviento, pero en la noche tenemos la llamada misa de medianoche, la misa de gallo, la misa de Nochebuena, y hay que volver. No, yo ya fui en la mañana, entonces no voy en la tarde, y si voy en la tarde no voy en la mañana, y empieza la discusión. Pero si hay una forma, si hay ya unas maneras, entonces tenemos que también sabernos conducir. Aquí viene un tema de la gestión, la docilidad, la obediencia, la fidelidad, que muchas veces se rompe porque los desentendimientos, cuando se complacen los caprichos o los arranques de pensamiento de cada uno, no, podemos dialogar y entendernos. Entonces viene mamá y dice, vamos en la mañana a misa todos. Y en la tarde dice, papá, vamos en la misa todos. Es decir, aquello que nos unifica, aquello que nos construye, si se gestiona propiamente, si se gestiona debidamente, puede ir no solamente construyendo aquello que veníamos hablando como premisa del programa, una paz, empieza en la familia, la paz y la esperanza, como una fuente de posibilidades y de probabilidades que van a ir también derivando en iniciativas positivas, en iniciativas productivas para hacer mejores familias, para que tengamos mejores sociedades. Entonces yo creo que debemos apuntar hacia eso. ¿Sí? Hemos planteado la primera parte del programa en términos de la política y todas estas cosas que tienen. Pues pero ahora vamos, como dicen, a la parte medular, que es la parte de la familia, la misma decisión del ser humano. Entonces, este tiempo de Adviento, que son 4 semanas hasta el 24 de diciembre,
saquémosle provecho a tener un poco más de reflexión, de esperanza, movida por la fe de que podemos ser más amables, podemos ser más respetuosos, podemos ser más puntuales, podemos ser más cordiales, podemos ser mejores. Es decir, no se puede hablar solamente de las cosas malas porque es desesperanza. Como una caricia positiva podemos hablar justamente del poder, eso decía yo, de ser más amables con los miembros de la familia. Y cosas tan sencillas, pues. Y cotidianas. Yo a veces les digo, a veces simplemente usted llega a un lugar y usted dice buenos días, le puede cambiar. Porque hay gente que entra como Pedro por su casa. No, es que si usted entra con cara de limón a un sitio, con cara de pocos amigos, ¿qué esperanza va a tener? La esperanza es que le meta un manazo. No, si entra educada y cordialmente, ya hay esperanza. Hoy no viene amargado el jefe, por decir una cosa, ¿no? Y el empleado que de pronto sabe y disfruta, gusta de su trabajo y llega puntual, hay esperanza. Sale en el tiempo de que tiene que salir de su lugar de trabajo, hay esperanza, hay responsabilidad, hay eso, que es integración de la personalidad, que muchas veces carece. Pero a veces, padre, uno se encuentra gente que anda como endemoniada, ¿verdad? O sea, anda peleando con todo. O sea, y uno a veces hasta se queda como en shock, porque uno dice, ¿y qué hice, verdad? Y en realidad es que la persona anda... Sí, creo que nos desgasta mucho el afán, nos desgasta mucho también el no ponerle filtros a las cosas que recibimos. Es decir, hoy por hoy la comunicación instantánea o la comunicación inmediata puede también estar borbandeando que sugestiona. Para el caso, recién cuando iniciada la guerra en Palestina, entre Israel y Palestina y Hamás, qué difícil el ver todas esas noticias de uno y otro lado y al consumo tan masivo de esa información, había una sugestión y estamos a miles de kilómetros. Sí. Y entonces eso gestionaba la polarización. Estamos de un lado, estamos del otro. No, no estamos de ningún lado, no estamos de parte de la guerra. Tenemos que estar de parte de la unidad de la... Entonces, si ese tipo de consumo de contenidos no tiene filtro, más otros consumos, como los paradigmas artísticos que existen hoy, sobre todo aquellos que tienen un gusto exquisito por lo feo, llámese reggaetón, aliena. Eso también va metiéndose. Y entonces hay que hacer una deconstrucción de los criterios que puedan servir como filtro para el consumo de contenidos, para que la gente se vuelva apacible, se aquiete y vea lo esencial y póngale su mirada en lo importante y no en aquellas cosas que nos sirven muchas veces como esa influencia de querer parecer antes que ser. Y por ejemplo, parecer antes que ser, es importante también, creo yo, tener nosotros nuestras propias metas, o sea, nuestros propios objetivos, porque a veces siento de que con tanta infoxicación que hay, tanta información que rodea el ser humano, perdemos a veces el norte de lo que nosotros queremos como personas, ¿verdad? Y nos absorbe realmente el entorno. Sí, desafortunadamente. Por eso digo, tener criterios, vienen de cómo gestionamos los criterios, tanto morales, espirituales, familiares, para ponerle filtro a todas estas cosas que van también invadiéndonos, que van influyéndonos para que, vaya, la gente que hoy no solamente vive como molesta, irritable, también hay mucha gente triste. Hay una epidemia depresiva. Eso le iba a decir. Ustedes que tienen más contacto, yo estoy sumamente preocupada con lo que está ocurriendo, por ejemplo, con los jóvenes. Porque mire, la persona mayor, pues al fin y al cabo, puede pedir auxilio, pero he visto una tendencia depresiva en muchos jóvenes en Honduras. Jóvenes que están siendo medicados. Solo con medicamentos están tratando y estamos hablando de jóvenes menores de 20 años, no le estoy hablando de... Y a mí eso me preocupa, porque digo yo, ¿cómo estos chicos van a estar medicándose a esta edad? Desafortunadamente, es una realidad. Y nadie habla de esto. Y entonces no es solamente cómo la detenemos o cómo la combatimos, sino más bien cómo la evitamos o cómo la prevenimos. Y es eso, otra vez, desde la familia, en la academia, es decir, la escuela, el colegio, la universidad, en la iglesia, poner los ingredientes, las herramientas, los recursos propios o el presupuesto
necesario para construir personas que no vayan a carecer, digamos, de la esperanza, digamos, de valores, de principios, de oportunidades, porque de pronto es eso. Fíjese, en la iglesia hay pero que suena en todas partes, un cantito que dice: no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Por eso no podemos excluir del presupuesto de nuestra cotidianidad la experiencia de Dios. No solamente de una clave estrictamente religiosa, sino una relación personal. Jesús como amigo, Jesús como maestro, Jesús como médico y Jesús como salvador. Decía Santa Teresa esto. Jesús como amigo, una relación personal con el Hijo de Dios y saberme hijo y hermano para poder integrarme en la experiencia de fe con Él. Jesús como maestro porque me enseña desde la verdad del Evangelio y desde toda la iluminación que proviene de ahí, verdades de vida para que yo pueda salir adelante, para que no me pierda en el camino. Él mismo lo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús como médico, ¿cuántos enfermos nos dice el Evangelio que acudían a Él? Hoy por hoy, el que está enfermo de tristeza, de dolor, de depresión, de pospandemia, por situaciones de desempleo, por cuestiones humanas, acude al Señor, y a veces precisamos solamente la salud biofísica, ¿no? Decir, que el médico me dé medicamento, que el doctor me recete. Pero a veces necesitamos más bien liberaciones, desintoxicación de aquello que nos abruma, que pesa, que nos quita el sueño. Y una posibilidad no es anestesiarlo, no es buscar a Dios como anestesista, es buscar a Dios como médico, que sana y que libera. Yo le decía muchas veces a algunas personas cuando llegan al confesionario: el Señor por la confesión es capaz de sanar. El psicólogo alivia, porque te va a dar terapia, vuelve y vuelve y vuelve con el mismo tema, y entonces hay un proceso y luego le pone medicamentos. La reconciliación, en el caso de la confesión, sana, porque libera. Tuve un caso hace muchos años allí en Suyapa, que llegó un señor de un porte bastante así, tamaño familiar. Y llegó y me dijo: ¿tiene tiempo para confesarme? Tengo 25 años de no confesarme. ¿Cómo no? Pasa. Yo dije: pues aquí estamos. Entró el hombre, se sentó, y cuando estaba allí, confesó un solo pecado, uno solo, que venía arrastrando durante tantos años, que lo tenía diabético, hipertenso, que lo tenía oprimido, que lo tenía contenido tal que le dañó su salud. Se confesó, salió de ahí, yo no lo vi, pero salió diciendo: estoy feliz porque hoy soy libre. Ese hombre me sanó, dijo. Él salió, a los 8 días se murió. Pero murió feliz. Desafortunadamente su salud se rompió por contener algo que podía haberle soltado al Señor. Por eso digo, buscar a Dios como médico. Y luego buscar a Dios como Salvador. ¿Sí? De verdad como Salvador. La salvación en Jesús no es que nosotros vivamos simple y sencillamente en un plano de bienestar y prosperidad material, no. Es que tengamos un anhelo ulterior de encontrarnos de verdad con el rostro del Dios vivo. Y hacia allá tenemos que ir, sobre todo en este tiempo de Adviento y hacia la Navidad. Sí. Un anhelo de Dios que de verdad nos haga ver con claridad quiénes somos. Somos hijos de Dios y tenemos que vivir como tales. Y vivir como hermanos, en consecuencia, porque todos somos hijos de Dios. ¿Para qué? Para que podamos forjar estos puentes, para que podamos construir estos entendimientos, estos diálogos que nos prodiguen, además de la paz, una esperanza. Honduras por fin está saliendo de Honduras. Sí, estas Honduras, ¿cómo es? Sí, interesante. Tenemos unos mensajes que nos han escrito al 3182-5600. Dice, vamos a ir. Buenos días, Lic y Padre Víctor. Muy buena pregunta para debatir. Todos los problemas que mencionó, por los que atraviesa, son curables teniendo dinero nuestro país. El problema nuestro es la clase política. Ya perdieron la esencia humana y solo les interesa lo material, amasar grandes fortunas sin trabajarlas. Ya perdieron lo espiritual y por ende no les importa el bienestar común. Este gobierno está haciendo bien las cosas y está luchando por componer el país y se enfrenta a los mismos rateros que nos quieren seguir hundiendo en pobreza y miseria. El verdadero problema es el político desalmado y sin principio. Ya ellos son los dueños de Honduras y nosotros como pueblo solo estamos de adorno. La única vía
para frenar a estos políticos que ya vendieron su alma al diablo, es fusilándolos, y la delincuencia común. Mire cómo los países que han practicado estas acciones han hecho progresar a sus pueblos. Acuérdese que el mundo de Dios, quien quita y pone reyes, y en nuestro paso de tierra es transitorio. La invito a que abordemos el tema de combatir la delincuencia extrema por medio del fusilamiento. Para mí, es la única manera para sacar adelante este país y rescatarlo de los malos políticos, que es el verdadero problema, es lo que nos dice este televidente. Vamos con el siguiente mensaje. Dice: muy cierto, Padre Víctor, nos hemos olvidado de reeducarnos en familia, de compartir, lo hemos cambiado por el mercantilismo, compramos conciencias. Muy fuerte. Y es lo que le digo, la gente está consciente. Está consciente. Yo creo que tenemos que volver sobre esta experiencia potente de la vida personal y comunitaria, la experiencia de la fe. Tenemos que volver a la fe. Inclusive había un sociólogo, no me recuerdo bien, es un europeo, que decía al inicio de esta década, bueno, de la década pasada más bien, lo que nos va a salvar, lo que nos va a mantener en pie es la espiritualidad, decía él. Va a fallar el arte, el deporte, va a fallar la política, la economía, va a fallar todo. Y lo único que nos va a mantener emocionalmente firmes es la espiritualidad. Y la espiritualidad se mueve desde la fe. No podemos suponer que, bueno, somos espirituales, dicen, sobre todo hay unas tendencias de gente joven en Estados Unidos que apunta hacia eso. ¿Yo para qué voy a ir a la iglesia? Yo me entiendo directamente con el Señor. ¿Yo para qué voy a confesarme con un padre? ¿O porque voy a escuchar a otros si yo puedo escuchar directamente al Señor cuando leo la palabra? Por naturaleza somos religiosos. Y en esa naturaleza religiosa el Señor quiso también poner unos parámetros cuando Él mismo, al instituir la iglesia, llamó a unos para que estuvieran con Él. Es decir, no dejo, aquí estoy y váyase cada uno por su lado, no. Los llamó para que estuvieran con Él y le fue mostrando en sus dichos y hechos elementos importantes de que, aunque fueran de algún modo repetición, eso les permitía en un entrenamiento cotidiano, en un entrenamiento constante, vivir religiosamente y de manera espiritual para tener carácter, para tener criterios, para tener sobre todo visión de lo que pudiera y de lo que debiera ser provechoso para la gente. Y eso es lo más importante. El tiempo se nos ha agotado, Padre. Yo quisiera agradecerle realmente estas reflexiones. Yo creo que tenemos una gran oportunidad. Que esta Navidad sirva para eso, para reflexionar de lo que nosotros queremos realmente ser. Pues no esperemos la Navidad, empecemos en el Adviento. Desde hoy, ya. Desde ya. Empezamos el Adviento el domingo, porque sigamos. Pero hagamos sobre todo este ejercicio de la fe en oración, escuchemos a Dios en su palabra, unamos sobre todo esta esperanza para que podamos ver a Dios tal cual es. Cuando nazca en el pesebre, Dios no nace en el árbol de Navidad, Dios no nace en las decoraciones navideñas, nace en el pesebre. Se cumplen 800 años de la invención del nacimiento. San Francisco de Asís hace 800 años creó o recreó estas imágenes que nos recuerdan o conmemoran la imagen del misterio del nacimiento. Entonces, volvamos como familia al nacimiento, contemplemos y pidámosle al Señor que ahí se refleje aquello que pueda deparar como bendición de esperanza para la familia, aquello que más necesitamos: unidad, diálogo, paz y sobre todo justicia y libertad. Sí. Muchísimas gracias al Padre Víctor por habernos acompañado hoy aquí en Diálogo de Impacto. A ustedes televidentes, 1.000.000 de gracias. Yo los espero nuevamente el próximo lunes aquí a las 7 en punto en Diálogo de Impacto. Pero ya está Ani con toda la información del momento en Hola Honduras. Así que, si Dios quiere, nos vemos hasta el lunes. Gracias, Padre. Gracias.